Un saludo muy cordial, mis queridos amigos y amigas. Bienvenidos a nuestro programa Me Gustaría Saber. Este es un programa de preguntas y respuestas a donde los videntes nos mandan las preguntas y entonces nosotros hacemos la investigación y hasta donde sea posible, de acuerdo a la Biblia y el espíritu de profecía, respondemos la pregunta. Tenemos muchas preguntas muy interesantes hoy, pero primero permítame mencionarles a dónde pueden mandar sus preguntas. Lo van a ver en la pantalla. La dirección es tv@zoomtv.org. Nuevamente tv@zoomtv.org. Tengo aquí conmigo a un gran amigo personal y también de Secrets Unsealed, el pastor Luis Fernando Manrique. Él es pastor en Oakland, que queda al norte de Fresno. Ha venido hasta acá para compartir este programa y pastor, no sabe cuánto le agradezco que usted esté dispuesto a venir porque cuando usted no viene me toca solo y es mucho mejor un diálogo que un monólogo. Así que gracias por venir y queremos tener una palabra de oración antes de comenzar, como siempre hacemos, y le voy a pedir por favor, pastor, que ore. Claro que sí, vamos a orar. Señor, estamos inmensamente agradecidos contigo por este canal Zoom TV que llega a tantos hogares en diferentes partes del mundo, llevando, Señor, tu palabra, llevando esa palabra bendita que trae salvación y vida eterna. Ahora te pedimos en esta hora que tu Espíritu Santo pueda manifestarse con nosotros, darnos sabiduría al poder hablar acerca de cada una de las preguntas que hacen los televidentes o los que nos ven a través de los dispositivos, cualquiera que éste sea. Te pedimos ahora que tu Espíritu también toque a las personas que van a escuchar las respuestas para que conforme a tu voluntad su entendimiento y el nuestro sea ampliado por tu Espíritu y estemos preparados para poder compartir este conocimiento con otras personas que también lo necesitan. Manifiéstate en nuestras vidas y en esta hora en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. 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 Bueno, pastor, tenemos aquí una pregunta muy interesante que tiene que ver con el pecado y los ángeles. Ajá. Voy a leerla. Dice así. Gusto saludarle, estimado pastor Bor. La bendición de Dios le siga prosperando en sus propósitos y planes de esparcir el Evangelio. Tenemos poco de estar estudiando la palabra de Dios. Y pues este día mi hija hizo una pregunta para la cual no tengo entendimiento. Apreciaría mucho que nos ilustre con respecto de lo que no entendemos. La pregunta fue, ¿los ángeles de Dios se sienten atraídos a la maldad? Es decir, ¿son tentados como nosotros? A lo que yo contesté que no, porque no tienen nuestra naturaleza. Pero después mi hija mencionó lo que pasó con Satanás en el cielo. Siendo un ser santo, ¿cómo se encontró en él maldad? Y ella pregunta si no pasará lo mismo con los ángeles de Dios. ¿Serán tentados aunque no sean como nosotros? Así que creo que hay varios componentes de esta pregunta. En primer lugar, ¿cómo pecaron los ángeles en el cielo? Correcto. Si no tenían nuestra naturaleza. Y luego entonces los ángeles que permanecieron fieles después de eso, si pudieron ser tentados después de eso. Y si después de la cruz de Cristo tienen algún riesgo los ángeles del cielo de poder ser tentados y de pecar. Así que vamos a tomarlo en segmentos. Si quiere, pastor, métale a ver. Comencemos con la primera parte, pastor. Bueno, quiero comenzar diciendo que el pecado es un misterio. O sea, la introducción del pecado en el universo es un misterio. De paso, nosotros los que estudiamos la Biblia lo llamamos el misterio de iniquidad. No podemos decir con exactitud, la Biblia no revela con exactitud cómo apareció. Lo que sí sabemos es que toda persona que tiene, o mejor, todo ser que es creado por Dios, Dios lo crea con libre albedrío. El libre albedrío es que la persona tiene la oportunidad de escoger. Y hubo un ángel poderoso en el cielo, llamado Luzbel, Lucifer, que decidió escoger ese camino. Se sintió atraído, como no, vuelvo y digo, no sabemos los detalles, pero decidió hacer lo incorrecto, desear el trono de Dios. Se tentó a sí mismo.
Bueno, dice la Biblia que su belleza, que se sintió más bello y más sabio que los demás. Exacto. Y como Pero se sintió más bello y sabio que los demás, pues se sintió mejor que los demás, ¿verdad? Pero la tentación no surgió de afuera. No, correcto. La tentación surgió de Buen adentro. Ahora, no podemos explicar cómo es que surgió de adentro. Por No eso se el puede pecado explicar. es un misterio. Ese es el misterio. Ese es el misterio. No podemos explicar cómo surgió de adentro. Pero ahora es un poco diferente. Porque lo que sucede hoy ya no necesariamente surge de adentro. Ahora tenemos las tentaciones, hay tentador. Pero ¿cómo alguien sin tentador logró experimentar el pecado interior? Eso es lo que podemos decir que es como un misterio. Tal vez, pastor, si puedo leer una cita aquí muy interesante. Adelante. Esta es del Conflicto de los Siglos, página 484, sobre el origen del pecado en el cielo. Porque estamos hablando primeramente de eso, luego después de eso y finalmente la cruz. Dice así: es imposible explicar el origen del pecado y dar razón de su existencia. Sin embargo, se puede comprender suficientemente lo que atañe al origen y a la disposición final del pecado, para hacer enteramente manifiesta la justicia y benevolencia de Dios en su modo de proceder contra todo mal. Nada se enseña con mayor claridad en las Sagradas Escrituras que el hecho de que Dios no fue en nada responsable de la introducción del pecado en el mundo, y de que no hubo retención arbitraria de la gracia de Dios, ni error alguno en el gobierno divino que dieran lugar a la rebelión. El pecado es un intruso. No hay razón que pueda explicar su presencia. Es algo misterioso e inexplicable. Ahora viene una parte clave. Excusarlo equivaldría a defenderlo. Si se pudiera encontrar alguna excusa en su favor o señalar la causa de su existencia, dejaría de ser pecado. La única definición del pecado es la que da la palabra de Dios. El pecado es transgresión de la ley. Es la manifestación exterior de un principio en pugna con la gran ley de amor que es el fundamento del gobierno divino. Muy claro, muy clara la cita de la hermana Quay. No se puede explicar humanamente el tema del pecado, pero está claro lo que sucede con el pecado en la tierra y está claro que Dios no tiene responsabilidad absoluta en ello. Yo podría ilustrarlo de la siguiente manera, antes de leer la cita de Isaías 14 que quería leer ahora, y podría ilustrarlo diciendo: yo tomé la decisión de casarme con mi esposa. Ella tiene libre albedrío y yo tengo libre albedrío. Uno de los dos podría tomar la decisión de dejar al otro. Pero también podemos tomar la decisión de mantenernos unidos. Exacto. Yo llevo ya 24 años de casado, ya cumplí 24, estoy en mi año 25 de matrimonio. Hemos tomado la decisión de amarnos y de permanecer unidos. Pero cualquiera de los dos podría tomar la decisión equivocada. Eso fue lo que pasó, ese es el libre albedrío. El poder tomar decisiones, escoger si sigo al lado de alguien o no. Eso fue lo que hizo Lucifer. Decidió él mismo no estar más al lado de Dios. Dice Isaías 14, el versículo 12. Dice, de esta manera la Biblia trata de introducirnos en cómo comenzó el pecado en el cielo. ¿Cómo caíste del cielo? Dice el versículo 12, Isaías 14, 12. ¿Cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana? Derribado fuiste a tierra, tú que debilitabas las naciones. Tú que decías en tu corazón, Adentro. ahí está, en el interior, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. Vale la pena decir que estrellas, si miramos Apocalipsis 1, hace referencia a los ángeles. Junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, en el monte del testimonio me sentaré, en los extremos del norte, versículo 14, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Codició el puesto de Dios. Quiso ser igual a Dios. ¿Cómo surgió eso en su interior? Ahí está el misterio. Pero que quiso hacerlo, lo quiso hacer. Y fue tanto, ahora quiero que vayamos a Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12. Y fue tanto que hubo una batalla en el cielo. Y entonces en esa batalla, pues, y voy a pedirle al pastor porque nos ayude con la lectura, vamos a leer primero Apocalipsis 12, leemos el versículo 7, que esa desobediencia de Lucifer causó una guerra en el cielo.
Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, es decir, Satanás y sus ángeles no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Muy bien. Eso quiere decir que el pecado primero comenzó en un ángel llamado Lucifer, en su corazón. Pero él no se quedó contento con que el pecado estuviera ahí. Ahora comenzó a diseminar la semilla de disensión en el cielo al punto de que logró ganar adeptos. Y algunos se preguntan, ¿pero cómo ganó adeptos? Bueno, la razón es que él dijo cosas, voy a decirlo de esta manera, nunca en el cielo se había dicho una mentira. Nunca en el cielo se había denigrado del gobierno de Dios. Nunca en el cielo antes alguien había tenido la osadía de autoproclamarse Dios o de autoproclamarse mejor que Dios o igual a Dios. Así que cuando eso surge en medio de un mundo, de un universo lleno de santidad, de gente buena, los ángeles no pensaron que fuera malo. Los ángeles nunca pensaron que lo que Satanás decía o Luzbel decía fuera mentira, porque como nunca antes había existido mentira, imaginemos un mundo donde nadie nunca ha dicho una mentira, pues todo mundo cree que es verdad. Exacto. Y los ángeles creyeron que lo que este ángel decía a Luzbel era verdad. Y en un momento se establecieron dos bandos. Los que siguieron a ese ángel que había albergado el pecado en su corazón, y los que se mantenían del lado de Cristo, que aquí la Biblia describe como Miguel, el Cristo preencarnado, antes de encarnarse. Ahora, el versículo 4 de Apocalipsis 12 muestra cuántos de esos ángeles se dejaron convencer por el dragón o por Satanás. Sí. Apocalipsis 12:4. Dice, hablando del dragón, su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Así que la cola de este dragón, que por eso dice el versículo 9, ya usted lo leyó, fue arrojado fuera ese gran dragón, arrastró a la tercera parte de las estrellas del cielo. Esas estrellas, que como dice Apocalipsis 1, y vamos a mirarlo rápidamente solo para aclarar el concepto, se hace referencia a los ángeles. Y dice Apocalipsis, el capítulo 1, el versículo 20, Apocalipsis 1:20. El misterio de las 7 estrellas que has visto a mi diestra y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Muy bien, así que como la Biblia es su propio intérprete, aquí nos está mostrando que lo que el dragón arrastró con la cola y echó en tierra, pues fue a esa tercera parte de los ángeles del cielo. En otras palabras, de cada 3 ángeles del cielo, un ángel siguió a Lucifer y 2 ángeles permanecieron con Dios. Ahora está el grupo dividido, una tercera parte con Satanás, 2 terceras partes con Cristo. Hubo el conflicto, fueron expulsados del cielo y entonces ahora el pecado vino a contaminar la tierra. Entonces la pregunta es, ¿esos ángeles del cielo fueron tentados? Sí, la tercera parte fueron tentados y se fueron del lado de Satanás. Quizás más de la tercera parte, la Biblia no nos dice eso, de los ángeles de Dios también escucharon lo que Satanás decía, pero ellos por su libre albedrío decidieron no irse del lado de Lucifer. Se quedaron del lado de Dios. Pero otros por su libre albedrío decidieron escoger irse del lado de Lucifer. Hoy fueron expulsados a la tierra, hoy se llaman demonios, espíritus y están en la tierra. Así que aquí tenemos ángeles que fueron tentados para tocar ese primer aspecto. No sé si aquí ya sacamos la primera parte. Y fueron tentados diferente que nosotros. Ajá. Porque nosotros somos pecadores y Satanás tienta de afuera, pero nuestra naturaleza pecaminosa es mucho más propensa a responder. Pero la tentación en el cielo fue a ángeles que eran santos y perfectos. Y sin embargo, ejercieron su libre albedrío para escoger mal. Ahora, los ángeles que permanecieron fieles en el cielo, Ya. después de eso, ellos podían ser tentados, tenían dudas todavía en cuanto a los asuntos relacionados con el gran conflicto entre el bien y el mal. Es posible que algunos ángeles pudieran haber tenido dudas, sin embargo, aunque pudieran haber tenido dudas, estaban viendo las consecuencias del error que había cometido
Satanás y los otros ángeles. También sabían que Dios es un Dios que obra en justicia y en rectitud. También sabían que aunque no entendían todas las cosas, Dios había hecho lo correcto. y voy a hacer aquí una aplicación a nuestra vida, ¿verdad? Hay cosas, bueno, nosotros, Pastor Bor, usted lleva toda la vida estudiando la Biblia, yo quizás desde que soy cristiano, 32 años, pero todavía hay cosas que yo no comprendo a plenitud de la Escritura. Y que tenemos que estudiar, y bueno, por eso este programa me gustaría saber, porque algunos nos hacen preguntas que hasta ni nosotros mismos nos hemos hecho. Exacto. Y nos damos a la tarea de buscar. Nosotros mismos todavía tenemos algunas inquietudes de la Biblia, pero yo estoy completamente seguro que Dios es justo y correcto. Y aunque yo no entienda absolutamente todo, yo me quedo del lado de Dios. Amén. Porque sé que Él no se equivoca, porque sé que Él siempre hace las cosas bien, y porque sé que cada vez que Él dice algo en su santa palabra, tiene un buen propósito para mi vida. Los ángeles santos, las 2/3 partes que se quedaron con el Señor, pudieran quizás haber tenido dudas, pero decidieron quedarse al lado de Dios porque sabían que Dios era recto, que era justo, que Él no se equivoca y que lo que había hecho lo había hecho con alguna razón. Pero donde sí llegaron a estar completamente convencidos de que Satanás había cometido un craso error con todos esos ángeles, fue cuando Satanás llevó a Cristo a la cruz del Calvario. Cuando Satanás maltrató al Hijo de Dios, al mismo Miguel que dirigía los ejércitos celestiales. Ahora los ángeles estaban presenciando cómo Cristo, Miguel encarnado, estaba siendo escupido, maltratado, abofeteado, incluso tentado por el mismo Satanás. Y por supuesto, pues no cayó en la tentación, ¿verdad? Pero ellos, los ángeles, ahora cuando ven esas escenas dicen, no, ahora vemos lo malo que este ser es. Y bajo ninguna circunstancia nos interesa formar parte de su equipo. En ese momento, a partir de allí, ya los ángeles del cielo o Satanás ya no puede tener injerencia sobre ellos, porque ya no hay ninguna duda de quién es y de cómo quiso destruir al Hijo de Dios. No sé si hasta ahí vamos bien, pastor. Fue la vacunación de los seres celestiales. Ahí fueron vacunados contra el pecado. Exactamente. Así que ahora no hay ninguna posibilidad de que los ángeles que permanecieron fieles puedan ser tentados para abandonar los caminos de Dios. Bueno, yo bíblicamente no veo ninguna posibilidad, porque la Biblia describe las consecuencias para Satanás y sus ángeles. Apocalipsis, el capítulo 20, dice que el fuego será preparado para ellos. Quizás vamos a mirar ese versículo. Y vamos a ir a Apocalipsis, el capítulo 20, para que encontremos cómo hay un fuego preparado para Satanás y para sus ángeles. Y dice Apocalipsis 20:10, ¿verdad? Apocalipsis 20:10. Si desea leerlo, Pastor, por adelante. Sí, Apocalipsis 20:10 dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Así que en estos momentos ya todos conocen las consecuencias del extravío de Satanás, y todos los ángeles saben qué es lo que viene. Entonces, no hay razón para estar del lado del perdedor cuando se puede disfrutar la vida del lado del ganador, que es Cristo, sí, nuestro Señor. Así que en estos momentos no vemos ninguna posibilidad de tentación, porque es que Dios a través de toda su palabra ha estado dando profecías, y las profecías se han estado cumpliendo al pie de la letra. Y los ángeles, de paso, son colaboradores con Dios en el cumplimiento de esas profecías. Así que lo que aún falta por cumplirse, hoy los ángeles tienen la absoluta seguridad que también se cumplirá, y que Satanás tendrá que sufrir el castigo eterno. O sea, Dios no les quita el libre albedrío. No. Todavía teóricamente podrían escoger el mal, Todavía. pero al ver todo el mal que ha causado el pecado de Satanás, dice, ¿qué persona en su sano juicio va a querer pecar después de ver lo que ha causado el pecado? En otras palabras, el universo quedará vacunado contra el pecado y no se levantará el mal
otra vez. Ahora, exactamente lo mismo que está pasando con los ángeles del cielo ahora, que ya están vacunados contra el pecado, pues eso es lo que va a pasar con nosotros cuando seamos redimidos por Cristo. Usted lo acaba de citar. Cuando nosotros seamos redimidos por Cristo y veamos las glorias eternas y las maravillas eternas, seguiremos con libre albedrío. Pero Sí. cuando veamos todo lo que pasó, toda la destrucción, muerte, oprobio, desesperación, tragedia, suicidios, hogares destruidos, todo lo que causó el mal, todo lo que causó Satanás. Y entonces nosotros decimos, pues no tiene sentido, después de disfrutar esta gloria inestimable, volver siquiera a pensar en esas cosas terribles que se vivieron como consecuencia de que Satanás haya llevado a este mundo a la perdición. Y solo habrá un recordativo de lo que pasó en este mundo de pecado. Y esas son las cicatrices En las que tiene manos. Jesús en su cuerpo, Gloria para a Dios. recordarle a los redimidos cuánto costó la redención de los redimidos. Extraordinario. Eso nos llena el corazón de alegría. El saber que vamos a seguir con libre albedrío, pero que ya no tiene sentido el volver a pecar. No, y no solo eso. Nosotros sabemos por la revelación profética, a través del Espíritu de Profecía y de la hermana White, sabemos que en el reino de los cielos estaremos estudiando por la eternidad. Todo este programa de redención extraordinario que el Señor creó para darnos vida eterna. Todavía hay cosas que no comprendemos, pastor. Y hay cosas que estudiaremos por la eternidad. Ahora, lo interesante es que el infierno no fue preparado para ningún ser humano. La Biblia es clara en cuanto a eso. El infierno fue preparado para el diablo y sus ángeles. Quiero leer ese versículo. Creo que usted lo mencionó hace unos momentos. Dice en Mateo 25:41. Así es. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. No fue preparado para los cabritos, Así es. pero los cabritos escogieron ignorar las necesidades de aquellas personas que eran menos afortunadas y por lo tanto fueran hallados faltos. Es decir, el infierno es para el diablo y sus ángeles, pero cualquier persona que quiera escoger estar ahí con él, pues tiene libre albedrío de hacerlo. Pero ¿qué persona en su sano juicio va a escoger 80 años o lo que sea en este mundo de pecado, con sufrimiento y con muerte y con riñas y peleas y guerras y epidemias nadie. y todas estas cosas? ¿Quién va a querer escoger eso en vez de escoger seguir a Cristo Jesús y habitar eternamente con Él en un mundo absolutamente perfecto, lleno de gozo y sin ninguna de las cosas negativas que conocemos ahora? La elección es fácil. Quizás también sería bueno recordar que antes de que Cristo viniera a este mundo, Satanás se sentía con ciertas atribuciones que ya no tiene. Satanás se sentía con la atribución de él ser el príncipe de este planeta. Tanto que en Mateo el capítulo 4, en las tentaciones, él le dice a Jesús: todo esto te daré si postrado me adorares. Y entonces él se sentía con esas prerrogativas. Pero ahora, después de que Cristo muere en la cruz, Jesús vino a reconciliar al mundo con Dios. Ahora el que está al control es Dios. Ya no Satanás como lo estuvo durante todo ese tiempo antes, ¿verdad? Exacto. Así que ahora Dios es el que está al control y Satanás, pues ya que no puede vencer a Cristo ni puede vencer al Padre, pues lo que busca es llevarse al mayor número de adeptos. Él dice, esta es la manera de poderle hacer daño al corazón de Dios y es tratar de acabar a aquellos que son hijos de Dios, aquellos que están apoyando Sun TV, aquellos que están viendo los programas, aquellos que van a la iglesia. Entonces Satanás dice, quiero destruirlos, acabarlos, a los pastores, a los ancianos, a los líderes de la obra. Eso es lo que Satanás quiere hacer, porque de esa manera quiere herir el corazón de Dios. Y aquí nosotros seguimos con libre albedrío. Exacto. Nosotros seguimos siendo tentados. Nosotros seguimos en peligro. Por eso la importancia de estar unidos a Jesús cada día, Sí. para que el enemigo no pueda hacernos daño. Y de pedir la protección de sus ángeles, porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le Amén. temen y los defiende. El punto clave es que los ángeles celestiales ya están absolutamente seguros. No hay Ya. posibilidad de que vuelvan a pecar. Ya no. Nosotros sí estamos en una condición donde tenemos que escoger un lado o el otro. Es interesante, en Apocalipsis 12 y el versículo 12 nos dice
¿qué pasó con Satanás después que fue derrotado por Cristo en la cruz? Dice, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Es decir, el cielo estuvo alegrísimo cuando el Señor Jesucristo murió y resucitó. Pero luego dice, ay de los moradores de la tierra y el mar, esos somos nosotros, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Él es un enemigo que está más airado que nunca porque sabe que es un enemigo derrotado. Jesús, sentenciado y condenado. Sí, Señor, ya lo sabe. En Juan 12, cuando Jesús, poquito antes de ir a la cruz, el Señor Jesucristo dijo lo que acabaste de mencionar hace unos momentos, Juan 12 y el versículo 30, si quiere leer eso hasta el versículo 33, pastor. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, cuando sea levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Esto decía, dando a entender de qué muerte iba a morir. Es decir, Jesús dijo, ahora es el juicio de este mundo, no ahora en el año 2021. No, cuando Jesús lo dijo, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo, que es Satanás, será echado fuera. Y luego dice que fue su muerte lo que echó a Satanás fuera. Y lo que quiere decir eso es que Satanás ya no representa este mundo. Como cuando iba al concilio celestial en el libro de Job, iba ya a fastidiar. Ya no puede decirle a Jesús, yo todo esto te lo doy si me adoras, porque Jesús que eso ya no es tuyo. Él ya no es el príncipe de este mundo. Exactamente. Ya perdió el dominio. Así que nosotros tenemos que entender que nosotros estamos peleando desde un punto de ventaja. Porque ya la victoria crucial de la guerra ha sido ganada. Solamente hay que ganar batallas individuales. Solamente hay que usar el libre albedrío para escoger o seguir a Dios o dejarnos llevar por Satanás y por todo lo que él ofrece. Así que la respuesta a esta pregunta es, los ángeles celestiales están absolutamente seguros. Sí. Ya no hay posibilidad de que ellos vayan a usar su libre albedrío para escoger ir en contra de Dios. Así es. Nosotros en este mundo todavía somos tentados por Satanás, todavía tenemos libertad de elección y ojalá que Dios nos lleve a escoger su camino en vez de escoger las tentaciones de Satanás. Amén. Bueno, el tiempo se ha ido rápidamente, solo cubrimos una pregunta. Ojalá haya sido de beneficio para la persona que hizo la pregunta. Gracias por habernos acompañado. Dios les bendiga abundantemente y esperamos verlos en nuestro próximo programa.